Bueno, para sazonar mi cumpleaños, lo agradezco. Claro. Bueno, ahora sí vamos a dar paso pues al primer comentario del día con el compañero Fausto Montes de Oca. Muy buenas tardes, Eriña Peralta, buenas tardes, compañeros acá en la mesa, buenas tardes al país que nos escucha a través de esta emisora Z101, haciendo comunicación con responsabilidad social. Señores, a los partidos políticos de oposición le digo lo siguiente, un consejo que nadie me ha pedido, pero el tiempo en la militancia y haber visto procesos siempre desde el análisis, desde la ponderación, desde la reflexión, me indican a mí cuando se va por el camino correcto hacia la toma del poder y cuando entonces se cae en lo que es pura distracción. Miren, el gobierno del PRM empezó estos 4 años todos los días, si ustedes quieren búsquenlo, con un ruido permanentemente, un ruido. Eso va generando una situación en el panorama político de desgaste. Usted lo toma, día por día usted va viendo lo que se va produciendo a través del gobierno. Usted busca los servicios deteriorados, el 911, el tema que tiene que ver con la educación, lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana, lo que tiene que ver con el metro. ¿Qué nos indica eso? Que ante la ausencia de un líder a la clara que esté visualizado, porque ya el presidente Abinader, aunque la Constitución le había limitado ya un nuevo periodo, pero sabemos que acá en esta frágil institucionalidad, los presidentes cuando desean reelegirse saben lo que tienen que hacer y saben cómo modifican la Constitución para provecho personal. Eso lo saben hasta los chinos de Bonao. Entonces, ¿qué nos plantea eso? Que en el PRM se está viviendo una especie de garata con puño. Y eso lo vemos con las situaciones que se dan con los alquileres de locales, de instituciones públicas. Y eso se expresa en todo el entramado del gobierno. ¿Por qué? Por una razón simple: la soledad del poder. Todo eso indica entonces que dentro de ese partido no se visualiza una figura que probablemente pueda llevarlo 4 años más después de esto que están viviendo. Entonces, ¿qué tiene que hacer la oposición? La oposición lo primero que ha debido de hacer es tomarse un café, la oposición, un café, con una conversación franca y sincera. No para apoyar a nadie en particular, no para hacer una alianza en particular. Yo no hablo de eso. Yo hablo de una conversación seria, por lo menos donde haya lo que podríamos denominar como un pacto de no agresión. ¿Por qué? Porque indiscutiblemente que si la oposición entre ellas mismas si entran en contradicciones, le estarían dando o generando una información al gobierno que le sería útil para cubrir sus propias debilidades, sus propias falencias. Entonces, la oposición se mete en un relato de que fulano está incómodo en el PLD, se fue a la fuerza. Fulano está incómodo en la fuerza, se fue al PLD. Es un escenario perfecto para el gobierno, porque el gobierno utilizaría esa información para generar entonces la desesperanza en una población que probablemente está albergando en la oposición la posibilidad de salir del gobierno del PRM en el 2028. Entonces, si la oposición comienza entre ella misma a perseguirse dirigente, a juramentar dirigente, ¿qué mensaje queda en la población? Ay, no, esta gente sigue desunida, esta gente no se van a unificar nunca, esta gente nunca se van a tomar un vaso de agua. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el PRM va a seguir gobernando, porque ante la ausencia de un proyecto opositor fuerte, ¿qué va a pasar en la mente de la gente? Lo que ha pasado, el PRM ganando con minorías. Con minorías, porque la mayoría de la gente se queda en su casa sentada. ¿Por qué? Porque ese partido no le llama la atención, no quiere apoyar ese partido, pero como ve que desde la oposición no se articula un polo con la suficiente fuerza y contundencia para desplazar al gobierno, ¿qué hacen? Se quedan sentados. Miren, muchos dirigentes salieron del Partido de la Liberación Dominicana y creían en su sinceridad que ese partido le quedaban, sus días estaban contados. Sin embargo, no ha sido así. Ese partido sigue ahí con una presencia importante. Lo está dirigiendo una persona que fue presidente de la República. Nada desdeñable para un país
donde los presidentes de la República cuando gobiernan son todos. Un presidente que distribuyó 8 presupuestos en toda la geografía nacional. Un presidente que hizo una labor social, visita sorpresa, programas sociales de alto impacto. O sea, un presidente que la gente le reconoce un trabajo al servicio del pueblo dominicano. Un partido que tiene una presencia nacional. O sea, el PLD, usted puede decir lo que usted entienda, que está disminuido, que no tiene senadores, que bajó su cantidad de diputados. Por eso es un partido que la gente le atribuye una obra de gobierno. Está sembrado en el corazón del pueblo. Entonces, frente a esa realidad, ¿qué es lo que se impone? Lo que se impone es tener un diálogo, no de apoyo, porque los apoyos no se pueden planificar ni se pueden pedir con tiempo. Eso lo va a determinar la propia coyuntura política. Es la coyuntura política que va a indicar cuál es el devenir de los tiempos, qué es lo que se va a hacer. Entonces, en la medida que los procesos van avanzando, el pueblo le va poniendo nombre y apellido a la candidatura que desea que le apoye. ¿Por qué? Porque este proceso no se puede tomar como ejemplo. Porque este fue un proceso que era un presidente en reelección y un presidente y un partido que hizo todo lo que no se había hecho nunca para seguir en el gobierno. Lo que no se había hecho nunca, señores. Candidatos ya electos en boletas renunciaban para pasar a apoyar el partido del gobierno. Y esa situación no se va a volver a repetir. Entonces, cuando aquí salga un candidato opositor de cualquiera de los partidos con una preferencia electoral alta, importante, determinante, aquí todo el mundo se va a encolumnar alrededor de ese liderazgo. Y ustedes lo verán, porque lo que va a pasar en el 28 va a ser algo que va a estar referido por lo económico, por lo social, por lo político, por lo religioso. Va a ser algo que va realmente a llamar la atención de las fuerzas vivas de la nación. Entonces, frente a esa realidad, ¿qué hacer? Diría Lenin. Diría Lenin, ¿qué hacer frente a esa realidad? Lo que hay es que fortalecer la oposición. Lo que hay es que tener un acuerdo mínimo entre la oposición, cuyo blanco sean las debilidades del gobierno y actuar en conjunto. No dejarle pasar una sola al gobierno. No generar distracciones para que desde el gobierno la debilidad que pueda tener pasen inadvertidamente, sino enfocarse en tener una agenda para llevar al gobierno a su propia legalidad. Está demostrado, señores, la votación que hubo aquí fue una votación mínima. Más del 40% del padrón electoral no concurrió a votar. Es a través de ese 40% que hay que crecer. No se puede crecer sobre la base de los propios partidos de oposición, porque eso es suma resta. Eso es suma resta. Y se le da entonces la oportunidad al gobierno para que construya los relatos con los mecanismos de opinión que tienen, de decir, ahí están, se están matando, no se ponen de acuerdo, no se van a poner de acuerdo nunca, la oposición no va para ningún lado, no arranca porque todavía no define un líder. Bueno, entonces en ese sentido, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es seguir creciendo, seguir apuntalando un discurso, llevar a este gobierno, sacarle las cosas malas que se están haciendo a este gobierno y seguir creciendo cada proyecto político por su parte. Pero no apostar al debilitamiento de uno para el fortalecimiento de otro, porque eso no dio resultado. 5 años es la misma cosa y no se logró nada. ¿Por qué? Porque son partido y liderazgo fuerte. Y cuando son partido y liderazgo fuerte, ¿qué es lo que entonces se debe de hacer? Se debe de hacer tener un diálogo con sinceridad y con madurez. Porque indiscutiblemente, miren lo que pasó en la Universidad Autónoma de Santo Domingo con el movimiento estudiantil. ¿Por qué ganó ahí el apéndice del PRM? Porque hubo una desunión entre los partidos de oposición que ahí gravitan. ¿Qué pasó en la ADP? En la ADP tiene otras lógicas. Los profesores buscan más quien le defiende desde el punto de vista de sus intereses, y ahí entonces hubo una alianza que no se pactó. Era una alianza natural. ¿Qué? A través de Hidalgo. ¿Por qué? Porque veían que Hidalgo era el candidato que representaba, que estaba en una mejor posición, fíjense, una mejor posición para ganarle al candidato del gobierno. Entonces, las masas tienen sus lógicas. Las masas tienen sus lógicas. Entonces, en ese sentido, yo exhorto a la oposición
que se enfoque en el blanco específico a quien hay que desplazar del gobierno, que se llama Partido Revolucionario Moderno, y que cada partido dentro del espectro opositor se enfoque en construir su mayoría, porque en definitiva lo que va a pasar en el 28 será logrado con una gran cantidad de fuerzas que van a girar alrededor de un proyecto, y ese proyecto entonces opositor será el que va a generar aquí el cambio en las elecciones del 2028. Francis.